Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Sé que es difícil un día de semana en esta época, pero bueno, no podíamos dejar, digamos, de ver como esto, la verdad que el mundo empresarial, el mundo económico y todas las personas con voluntad se acercaron hoy porque creo que este es un tema que nos tiene que motivar efectivamente. Agradecer a ACDE, al presidente, a la directiva, a las comisiones que han trabajado y trabajan en este tema. En nombre de Piso 40 es realmente un honor que participen de esta actividad y hayan elegido nuestra casa para hacerlo. Este es un tema que vamos a hablar, que van a hablar un prestigioso panel que tenemos, que es un tema que no queremos ver, pero que es un tema que es muy, muy demandante. Y acá es muy importante el rol de los empresarios, de toda persona que pueda tener la posibilidad de generar una oportunidad, porque el problema de los liberados y de las personas que por diferentes razones están privadas de su libertad y quieren reinsertarse en el mundo laboral, se les hace muy difícil. Y este es un problema en el cual creo que los empresarios tenemos que buscar, crear, generar, evidentemente, puestos de trabajo, que somos los que generamos puestos de trabajo genuinos, ¿tá? Pero tratar de pedirles a todos buscar la mayor imaginación, creatividad y fórmulas para ver cómo podemos reinsertar a esta gente en la sociedad. Así que nuevamente les agradezco y dejo la palabra al presidente o a quien le corresponda. ¿Ok? Gracias. Gracias, Elvio. En realidad el ingeniero Olaizola no solo es anfitrión como fundador del Piso 40, sino que es un expresidente de ACDE. Y gracias a esa sensibilidad es que hoy nos encontramos aquí reunidos. La verdad es que no pensábamos que íbamos a tener esta concurrencia, les agradecemos muchísimo. Vamos a conversar con los que saben, que están aquí presentes, pero también decirles por qué ACDE está en esto. Y voy a empezar con algo un poquito drástico, pero para meternos en clima rápidamente. O la oportunidad ¿la damos nosotros? ¿La dan ustedes? ¿O se la da el narco? Estamos mucho más cerca de Ecuador de lo que pensamos. Mi viejo siempre decía, mi viejo era argentino, no, en Uruguay no va a haber golpe de Estado, no hay golpe de Estado, quédate tranquilo. Él hablaba con sus amigos, y de grande yo escuchaba eso, que el viejo había quedado sorprendido de que hubiera un golpe de Estado en Uruguay. Bueno, ¿saben una cosa? Amigas y amigos, Ecuador está a la vuelta de la esquina. Decía Elvio recién con razón, o miramos para el costado o miramos al problema de frente. No hay dos opciones, hay una sola opción. Y estamos todos en el mismo barco, todos embarcados en lo mismo. Todos, directa o indirectamente, podemos hacer algo. Aquí hay grandes empresas con administraciones muy pequeñas que no pueden tomar un liberado, pero sí pueden hablar con sus contratados, sus proveedores, de modo tal de que ellos sí, y empezar a exigir en los contratos que tenemos con nuestros proveedores, que tenga que haber liberados en la plantilla. Si no, no te contrato, porque va mi futuro.
soy bueno, quiero aprovechar algún beneficio fiscal que pueda haber. Bueno, no, en realidad quiero salvarme. Como dijo el presidente en una torre aquí al lado hace un año, o por misericordia o por egoísmo, empecemos a mirar este problema de frente. Bueno, rápidamente, para quienes no conocen ACDE, este es el propósito, es sencillo. Pensamos que mejores empresarios hacen mejores empresas y construimos una mejor comunidad, un mejor país. Estos son los valores que nos caracterizan, de los que tratamos de compartir. La lámina anterior decía uno muy importante, si me permite el técnico, el último, en este caso es el primero, el coraje. Para ser buen empresario se necesita coraje. Y eso es lo que les estamos pidiendo hoy aquí a ustedes. Coraje para convencer a sus amigos, coraje para convencer a sus equipos, coraje para tener esas conversaciones difíciles en nuestras casas, cuando nuestros hijos nos vienen a decir, no, porque este pichi de M, y decir, flaco, tranqui, la cosa no es así como parece. Derribando prejuicios, derribando estigmas. Bueno, esto es lo que hacemos en ACDE, este proyecto de Liberados que lo lidera Teresa Cometo, quien hoy tenía que jurar una maestría y no nos pudo acompañar, junto con un equipo muy potente que incluye a Eduardo Otonelli. El ingeniero Otonelli va todos los miércoles a una oficina que ACDE junto con Manpower logró la sensibilidad del INR y el INR nos dijo, vengan. Allí hay una unidad de pregreso que tiene el MIDES. Hasta ese límite nos estamos involucrando. Estamos yendo mucho más allá de la mera articulación que debiéramos hacer, pero estamos convencidos de la urgencia de esto. Si vamos para atrás, rápidamente les cuento lo que hace ACDE. Tenemos dos formas de vincularnos. Una son los grupos GREM, donde nos reunimos una vez por mes en casas de familia y tratamos problemas empresariales del management blando, en los grupos GADE, donde los propios empresarios, ustedes, algunos muy reputados, son facilitadores y les hacen directorios a empresas de forma totalmente voluntaria y gratuita. Hay una plataforma de gestión que les invito a todos a probarla, es gratuita, está en la página web de ACDE y allí pueden trabajar junto con sus equipos para ver dónde les parece que sus empresas están. Además hicimos un acuerdo con el INE y van a poder comparar la empresa de ustedes y el sector de ustedes. Si yo estoy en el sector limpieza, bueno, voy a tener junto con este acuerdo con el INE la industria de las empresas de limpieza y voy a poder medirme cómo estoy en esos 20 parámetros. Muy útil. Hemos hecho un conversatorio el año pasado, el 31 de agosto, junto con los 3 expresidentes, que se llamó Hablemos de marginalidad, un problema de todos. Luego de eso, ahí hubo un kick-off, donde Marcos Aguiar, que está en algún lugar de por aquí, secretario de ACDE, promovió juntar a los 6 principales centros de estudio, a Ceres, a CIMBE, a Cuesta Duarte, a etcétera, a Ágora, al CED, y de alguna manera transmitirles lo que los presidentes nos habían dicho. Hemos gobernado, pero no hemos podido ir al núcleo de la marginalidad. Esto ya no es un problema de ideología o de gobierno o de gestión. Es un problema de que no le encontramos la vuelta. Y ahí estamos estancados entre un 8,5% y un 10% de pobreza, siendo la marginalidad los que están abajo, en el fondo del tarro. Y bueno, y por último el proyecto Liberados que nos ocupa el día de hoy. Bueno, hoy podés parar esa puerta giratoria. ¿Cuál es la puerta giratoria? Es la que ustedes conocen. Yo les agradezco muchísimo que estén acá porque habla de la sensibilidad que tienen. La puerta giratoria es el 70% de reincidencia. 9.000 liberados por año. 6.300 de ellos van a volver a delinquir. Y el año que viene van a ser otros 6.300. Y el año que viene van a ser otros 6.300.
Y la principal razón por la que delinquen, además del contexto cultural, social y económico donde viven, es la falta de oportunidades. Porque muchos de ellos creemos o queremos pensar que la mayoría de ellos quieren volver a tener una vida en comunidad donde puedan, a través de su esfuerzo de trabajo, volver a dar el sustento de la familia que nunca pudieron dar, o lo tuvieron que hacer por medios que fueron básicamente la delincuencia. Como ustedes saben, la droga es un tema clave en todo este mundo, ya sea de forma directa o indirecta, pero está allí presente. Así que vamos a empezar a conversar, porque yo ya había hablado demasiado, y aquí me voy a permitir sentarme e ir un poquito a las preguntas que tenemos preparadas para ustedes, pero creíamos que lo importante era también que, bueno, aquí tenemos esta lámina para que entiendan cómo funciona el proceso, ¿no? La persona está privada de libertad. Aquí nos acompaña Luis Mendoza. Luis, además de ser un vocacional, lidera un equipo de 2.000 personas que, de alguna manera, son los que cuidan a los que el día de mañana van a salir. 4.000. Bueno, son mejores noticias para todos nosotros. Ya ven de que ACDE en algunas cosas o este servidor no está muy bien informado. De alguna forma lidera un equipo impresionante en todo el país, ¿no? Estamos hablando de 16.650 PPLs. El PPL... Bueno, perfecto. Pero estoy cerca ahí, no le erré por el doble, ¿no? Ahí está. Bien, bien. Pero sí estamos en 9.000 liberados, o un poquito más, ¿no? Esos son 26 liberados todos los días. Todos los días. De alguna manera, Luis con su equipo se encarga de la rehabilitación de esos 16.000 PPLs. ¿Y dónde entramos nosotros? ¿Dónde entra la Dinali con sus equipos y Manpower con este pequeñísimo equipo que hemos armado en el Comcar, en aquellos PPLs que están próximos a ser liberados? Luego que son liberados, nos ocupamos de la reinserción. Ahí es donde ACDE puede hacer la diferencia, en buscar la sensibilidad para que haya mucha más oferta que demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de empresas que ofrezcan oportunidades de trabajo sean muchas más de las que están saliendo. Se podrán imaginar que esto no es lo que ocurre. Hoy el enorme trabajo que hace la Dinali, que está liderada por Juan José Malvares, y el programa Segundas Oportunidades, que lo lidera Fernanda Sfeir, está impactando en algunos cientos de liberados. De los 9.000, de los 6.300 que van a volver a delinquir de acuerdo al nivel de reincidencia que tenemos. Por ello es que hay que ayudar, por eso es que ACDE de alguna manera siente la obligación de articular el sector público con el sector privado y levantar estas alertas y levantar estas luces que no son más amarillas, son verdaderamente rojas. Muy bien. Entonces, para comenzar un poquitito esta charla, arrancamos allí con Malvares y con Fernanda. ¿Cuál es la realidad de las personas liberadas? Cuando salen estos chicos, ¿cómo se encuentran? Es importante que el auditorio sepa la verdad, porque no estamos hablando de chicos con el moño azul, con el moño azul y la túnica blanca, ¿no? En primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación para poder estar charlando sobre esto hoy acá. De hecho, permitime antes de responder la pregunta dos cosas. Si habrá cambiado la percepción de este tema que estamos hoy hablando, de este tema en este lugar y está en la agenda. Digo, principalmente también porque
este gobierno lo ha puesto en la agenda, o sea, ha formado parte de su agenda desde allá en el 2020, cuando se abrió por primera vez una oficina del MIDES en una cárcel, que fue en el CONCAR, y de hecho está el ministro de Desarrollo Social hoy acá, la directora nacional de Protección Social, el coordinador general de la DINALI, el adjunto de la directora. Estamos todos, porque este tema nos convoca y al Ministerio lo ha movido durante toda su gestión. De hecho, fue en esta gestión que pasa la DINALI desde el Ministerio del Interior al MIDES con un enfoque distinto, que va más allá de un simple cambio en el organigrama del gobierno, es decir, bueno, sale un ministerio, pasa para el otro, con todo lo complejo que eso es. El enfoque, la mirada, la forma en la cual se encara la situación es totalmente distinta. Es, desde, lógicamente, una perspectiva de reinserción social plena. Y no solo el MIDES se queda en esto, sino que a su vez se empezaron a abrir oficinas en varias unidades del interior adentro de las unidades. O sea, el Ministerio no solo llega con la DINALI, sino que todos los programas del Ministerio que necesiten estar, están. En algunas unidades ya hay una oficina física y en otras lo que hay son días en los cuales se atiende. Respecto a la pregunta puntual que me hacías, no podemos hablar de una realidad única, ¿no? O sea, pues esto es un tema bastante complejo y es una realidad que varía dependiendo incluso hasta de la unidad de donde la cual la persona provenga, ¿no? O sea, podemos hacer el primer corte entre lo que es la privación de libertad de las mujeres y lo que es la privación de libertad de los hombres, y ahí encontramos claramente varias dificultades que, por ejemplo, las mujeres tienen a la hora de pasar por su privación de libertad, que de repente los hombres no lo tienen, en la cantidad de visitas que reciben, en el apoyo y en las redes de contención afuera. Por lo general, la privación de libertad de los hombres, que son la amplia mayoría también de los que están privados de libertad, 9 de cada 10, más o menos era el promedio, tienen una red de contención afuera que a veces las mujeres no la tienen. Entonces, hay situaciones de consumo, de adicción, que también están presentes, para los cuales nosotros hemos ido generando respuestas para poder dar, justamente respuesta a esas situaciones. El INR también ha generado en este tiempo mecanismos dentro de las unidades, dentro de algunas, con algunos proyectos pilotos, justamente para empezar a trabajar de una manera integral esto. Y nos encontramos con personas que egresan del sistema penitenciario y en un porcentaje considerable terminan en situación de calle. Entonces ahí comienza tal vez lo que motivó al Ministerio de decir la DINALI tiene que estar en el MIDES, porque las personas que atendemos en situación de calle nos están reportando en los censos que hacemos que en la mitad pasaron por privación de libertad o estuvieron en privación de libertad estuvieron en calle previo a estar en privación de libertad. Y está el llamado efecto de puerta giratoria que está estudiado, la salida de la cárcel, la falta de oportunidades, la caída en situación de calle y el estar en situación de calle que lleva después a volver a la privación de libertad. Entonces son varias aristas para las cuales hemos tratado de ir generando respuestas que ayuden a todo aquel que quiera salir adelante. Me parece que ese es el foco, porque a veces en las charlas nos preguntan, bueno, pero la mayoría son irrecuperables. La verdad es una afirmación que siempre digo, yo no la creo. Yo creo y estoy plenamente convencido de que se puede conseguir rehabilitar y reinsertar a estas personas en la sociedad. Si no, de hecho, no estaría donde estoy. Confío plenamente y lo veo en la gente y en el equipo con lo que trabajamos, que trabajan para eso y sobre todo después en los casos que vemos que salen adelante cuando reciben esa oportunidad. Entonces me parece que el foco que ponemos es en eso, es que todo aquel que quiera pueda, y son muchos los que quieran.
Nosotros año a año hemos venido batiendo los récords de personas en pasantías laborales, personas capacitándose, y eso es porque, bueno, obviamente el tema ha estado en la agenda, a su vez ha tenido una cobertura mediática bastante importante, ha estado en los medios presentes durante mucho tiempo, recurrentemente les diría que siempre hay alguna noticia referente a esto, y también lleva a que tanto los familiares de las personas o las propias personas se enteren. La cobertura al haber pasado a MIDE nos permitió también mejorar el tema de los trabajos en las unidades, en el pregreso, llegar a más unidades, llegar a más personas, contarle qué es lo que hacemos, y eso también viene después con la respuesta de ellos, que son más los que vienen a querer participar de las propuestas de la DINALI. Gracias. Vamos a preguntarle a Fernanda, a ver, la idea es que ustedes intervengan con preguntas, que molesten, que levanten la mano, porque la idea es salir con certezas, no con dudas. Y este es un tema donde hay muchas zonas grises, esta reunión se trata de echar luz sobre esas zonas grises, de modo tal que justamente nuestros prejuicios y nuestros preconceptos de alguna manera puedan cambiar, ¿no? Fernanda, ¿qué preocupaciones manifiestan los empresarios cuando se cuestionan la posibilidad de emplear a un liberado? ¿Cuáles son las principales barreras reales y cuáles son aquellas que quizás no son tan reales y son prejuicios? Bueno, yo primero que nada agradecerles por la oportunidad y por la predisposición permanente que tiene ACDE a la hora de trabajar con la DINALI y con todo el ministerio. La verdad es un placer. Tú me preguntabas, bueno, ¿qué prejuicios tienen las empresas o qué barreras se ponen arriba de la mesa? Yo creo que son las mismas que tiene toda la sociedad. No haría cortes distintivos entre empresarios y el resto de la sociedad. Creo que cuando estamos hablando, nos estamos hablando a nosotros mismos, y hay algo que nosotros siempre reiteramos, y es que, y lo hemos conversado con el Ministerio del Interior, y es que la cárcel le queda muy lejos a nuestra sociedad. Creo que parte del cambio cultural que está promoviendo el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno en realidad, cuando el Ministerio de Desarrollo Social pide el traslado de la dirección, busca justamente generar un impacto cultural en esto de abrir las cárceles. Creo que ha existido un compromiso claro y permanente, en el que ahora profundizarán Abdala y Mendoza, de cómo han trabajado, cómo hay una convicción en el camino. Creo que hay una firme convicción en el camino de que las cárceles sean parte de nuestra sociedad, y eso que implica que entren otros ministerios del Estado, que entre la sociedad civil organizada, que entren las empresas. Bueno, hace un ratito estábamos hablando del nuevo proyecto de polo industrial que se está planteando. Estamos hablando de una cárcel en la cual la persona no sea un día adentro y otra al día siguiente de salir. Eso que implica, obviamente, ustedes habrán escuchado en varias ocasiones que se está hablando de medidas alternativas, que se están fomentando justamente que el adentro vaya siendo lentamente cada vez más parecido al afuera, y creo que es en ese sentido cuando donde el esfuerzo se está haciendo y donde los empresarios, como parte de una sociedad toda, empiezan a ser cada vez más cercanos a una realidad que es la realidad cotidiana de todos nosotros, de todos los uruguayos. No es un barrio más la cárcel, es parte de nuestro país. Yo creo que los miedos son legítimos y son entendibles en la medida del desconocimiento. Pero no culpo al que desconoce. Siento que muchas veces también nosotros los actores públicos somos también quienes tenemos que fomentar esa apertura y esa cercanía, y por eso es tan positivo que ustedes vayan al CONCAR, por eso la predisposición permanente del Ministerio del Interior a abrir las puertas. Creo que en la medida que uno va conociendo y que conoce de los casos exitosos, y que también tenemos que decir que están de los otros. Acá no, yo creo que las noticias son positivas, pero también tenemos que ser bien claros en que obviamente la posibilidad y el riesgo existe y es permanente.
Lo que no puede existir bajo ningún concepto y no nos podríamos perdonar como sociedad ni como gobierno es que cuando la persona sale con toda su voluntad de tender la mano, no exista nuestra mano tendida del otro lado. Esa es la obligación estatal. Que las empresas van a poner toda su buena voluntad y disponibilidad, y de hecho así surge la red de oportunidades, en realidad es una demanda. Tú decías, bueno, ¿qué plantea la empresa? La empresa primero pide información, pero la empresa lo que nos ha demostrado es que existía una voluntad de colaboración tan grande, no solo empresas, sino también organizaciones de la sociedad civil que nos decían, queremos ayudar, pero no sabemos cómo, no sabemos por dónde se canaliza. No sé si mi empresa es una empresa mediante la cual quizá se pueda generar una oportunidad laboral para este tipo de perfiles, con los que trabajamos nosotros, pero hay un montón de perfiles, y ahí nosotros también dijimos, bueno, toda esta voluntad de colaborar, como tenemos la firme convicción de que este es el camino, también tenemos toda la humildad de decir que solos no podemos. Que necesitamos a las empresas, que necesitamos a las organizaciones de la sociedad civil y que necesitamos a la academia, que ahora capaz que en un ratito podemos hablar de eso. Necesitamos que se produzca investigación, necesitamos datos. En ese sentido está llevándose adelante un plan piloto, el PIA, Proyecto de Inclusión Asistida, que también camina en esa dirección. Nos necesitamos a todos en este barco. Obviamente el primer responsable es el Estado, y esto es el gobierno, no es quitando responsabilidad, pero sí extendiendo la mano al empresario que quiere generar oportunidades laborales y a los que nos dicen que quizá no tienen oportunidades laborales en su empresa para generar. Tenemos un montón de experiencias en las cuales han brindado otro tipo de servicios. Por ejemplo, asesoría jurídica gratuita para personas que recuperaron la libertad en las instalaciones de la DINALI. Por ejemplo, este mes empezamos con clases gratuitas. Se ha apostado mucho al deporte por parte de la dirección y hoy en día el Club Urumnay, por ejemplo, que nos decía, bueno, ¿cómo podemos colaborar? Bueno, brindándonos horas docentes de profes de educación física para liberados. A lo que nosotros convocamos justamente a la empresa, pero a la sociedad toda, es a decir, yo quiero colaborar, nosotros tenemos toda la predisposición para pensar en conjunto desde dónde. Y para sacar obviamente todas las dudas que son válidas, pero eso en la cotidianeidad terminan siendo más un prejuicio natural a causa de desconocimiento. Inés. Buenas noches, gracias a ACDE también por invitarnos. Y si me permiten, Marcelo y Fernanda, complementar un poquito lo que tú decías, porque bueno, nosotros estamos trabajando con un grupo de personas liberadas que han pasado por todo un proceso, ahora les comento, y estamos buscando insertarlas o que puedan acceder a una segunda oportunidad laboral. Y entonces, concretamente, con relación a la pregunta que tú hacías, Marcelo, nosotros lo que sentimos es que las empresas nos piden certezas a la hora de decir, bueno, ¿te animás a contratar a una persona que pasó que estuvo privada de libertad? Entonces nos dicen, y bueno, ¿y tú me vas a asegurar de que esta persona no me va a faltar? Y entonces ahí nosotros un poco nos preguntamos, y en nuestras empresas, ¿nosotros no tenemos problemas con las certificaciones médicas, por ejemplo? El resto de los colaboradores que tenemos en nuestras empresas, ¿no nos faltan? O nos dicen, bueno, ¿y esta persona y si me roba? Y la verdad no me quiero agregar un problema más a los que ya tengo. Nosotros nos enfrentamos mucho con ese tipo de cuestionamientos, ¿no? A la hora bien concreta de ir a pedir que nos abran las puertas. Pero que es verdad, y nosotros con las personas, ni con los liberados, ni con los que no han pasado por una cárcel, la verdad que nosotros que nos dedicamos a unir al talento con empresas, no podemos dar certezas, porque con las personas no hay certezas, no podemos firmar esta persona no te va a robar nunca. Pero sí lo que les podemos decir hoy, y creo que esto es súper importante, que ustedes tienen que tener en cuenta, de que nosotros hoy estamos hablando de un grupo de personas que ha pasado por todo un proceso muy largo de acompañamiento, de formación, de filtros, ha pasado por una cantidad de filtros,
porque nosotros hoy lo que estamos trabajando en Manpower es con un grupo, y también apoyados por ACDE, con un grupo en particular de 80 personas liberadas, que son personas que primero fueron a Dinali. Quiero que sepan que las personas que salieron de la cárcel y se acercan a Dinali son esas personas que están buscando realmente una segunda oportunidad. El que quiere seguir en la misma situación en la que estaba antes de pasar por la cárcel, no va a Dinali. Estas personas van a Dinali porque justamente están pidiendo una segunda oportunidad, porque justamente quieren el apoyo, quieren salir adelante. Y bueno, y ahí Dinali, la verdad que hace todo un proceso de trabajo con ellos y en su gran mayoría, las 80 personas con las cuales nosotros hoy estamos trabajando, han sido, la Dinali les ha dado una pasantía. O sea que primero han trabajado a través de Dinali 1 año, 2 años, incluso 3, hay personas que han trabajado muy bien y que lo han podido sostener y han podido demostrar que realmente están comprometidos con esto. Y esas personas luego, muchas de ellas, después fueron derivadas a Manpower, ¿no? Que estamos llevando adelante este programa Derribando Estigmas que ha sido financiado por INEFOP. Nosotros, cuando ellos llegaron empezamos con el proceso, vamos a decir, ahí lo primero que hicimos fue hacer una evaluación psicotécnica. Después empezamos un trabajo con estas personas de 4 meses, que incluyó, por supuesto, desde ayudarlos en todo el proceso de búsqueda laboral, desde cómo hacer un currículum, cómo presentarse a una entrevista, pero por supuesto que incluyó todo el apoyo emocional, la contención que este tipo de personas necesitan. Trabajamos en talleres de desarrollo personal, manejo de situaciones difíciles que se les puede presentar, por ejemplo, mañana se nos presentan a todos en nuestros trabajos. Trabajamos todo lo que tiene que ver con finanzas personales. Sabemos que este tipo de poblaciones muchas veces se tienden a sobreendeudarse, todo el tema con el manejo de las tarjetas de crédito, de los préstamos, en fin, les enseñamos cómo manejar sus finanzas. Como decía Fernanda, les ofrecimos deporte porque estamos convencidos de que es fundamental que empiecen a incorporar la disciplina que ofrece el deporte y que eso es bueno no solo físicamente sino mentalmente. Hicimos, por ejemplo, talleres de radio para que puedan mejorar todo lo que es su comunicación, la creatividad, y ni que hablar todo lo que tiene que ver, como les decía, con el desarrollo personal. Entonces, estas personas tuvieron todo un acompañamiento de nuestra parte durante 4 meses y por supuesto que no todas, nosotros hicimos un filtro y dijimos, de estas 80, no todas están prontas o no es posible que se puedan insertar en un trabajo. Entonces ahí hubo todo un trabajo de filtro, hicimos los mismos procesos que nosotros aplicamos en nuestra empresa cuando seleccionamos personas que no han sido privadas de libertad, les aplicamos el mismo proceso, los mismos filtros. El proceso de selección es por sí discriminatorio, digamos, un proceso discriminatorio. Y nosotros aplicamos ese proceso y dijimos, estas personas sí están aptas para poder trabajar y estas personas no. Entonces, lo que les quiero decir es, no hay garantías con las personas, pero sí les podemos decir que el grupo con el cual estamos trabajando y queremos invitar a que se animen a que les abran las puertas, es un grupo de gente que ha pasado por un proceso largo y de muchos filtros para que nosotros se los podamos ofrecer a ustedes. Y además, no solo esto, sino que además, en la medida que ustedes se animen a abrirles las puertas a estas personas, van a contar con el acompañamiento de nuestra parte en los primeros tiempos de trabajo de esta persona, acompañamiento a la persona liberada y también acompañamiento y apoyo a la empresa que esté dispuesta a dar una oportunidad. Vamos a comentar el proyecto, que es una realidad de voluntariado que está promoviendo ACDE junto con Manpower, de modo tal de que cada liberado tenga a un voluntario que lo llame. Tengo 2 preguntas para el doctor Abdala y para el...
No, es que nos emocionamos todos con el tema. Ya vieron de que hay mucha vocación aquí, por más que Inés es una connotada profesional. Tengo dos preguntas para el comisario Luis Mendoza y también para el doctor Abdala, pero hay aquí varios contratantes de liberados, algunos que respecto de los cuales hemos abusado, pero veo a uno que me ha sorprendido porque no estaba planeado y esto no está guionado, que nos acompaña, y a mí me gustaría que diera un testimonio. Es el ingeniero Antía, que está por allí, y que fue presidente de la Cámara de Industrias, y que me encantaría que contara su testimonio de la contratación de liberados. Bueno, me acaban de entregar un título universitario. Por ahora soy médico veterinario. Bueno, un placer. Gracias, Marcelo. Es así, esto no estaba guionado. Recién estaba repasando en mi celular una conversación que tuve con Pablo Bartol, que dirigía la institución Los Pinos. Ese diálogo es del 6 de marzo del 2018. Y ese día yo le dije, casi textual, lo acabo de leer, mirá, Pablo, este chico Michael entró hoy al laboratorio. Me estoy jugando de palo a palo. Había conocido la historia. Una vez preseleccionado, una vez que había sido preseleccionado, había conocido su historial como ex privado de libertad. Y le dije, lo vamos a mantener en reserva, por él y por nosotros, porque van a pensar en la empresa que estoy loco, además. Pero por él, porque de algún modo había que protegerlo de los dimes y diretes dentro de la empresa. Y si Dios quiere, un día podremos contar esta historia. Y bueno, Pablo me agradeció, me dijo, Dios quiera sea así. Y eso fue el 6 de marzo del 2018. Y la verdad que la historia se pone emotiva, porque yo no sé si te la terminé contando, Marcelo, pero sobre fin de año pasado, me lo encuentro en la empresa y él me dice, jefe, quiero decirle algo. Entonces me preocupé un poco, ¿no? Y bueno, estábamos en un ámbito privado, no había otros funcionarios en la vuelta, y entonces me abraza con los ojos llenos de lágrimas y me dice, el día que usted me dijo que si nos iba bien lo iba a poder contar a mis compañeros, ese día llegó. Me siento fuerte, esto está superado, creo que ustedes están contentos conmigo. Y yo le dije, mirá, Michael se llama el chiquilín, le digo, mirá, Michael, hagamos lo siguiente. Si te sentís firme en la fiesta de fin de año, buscamos la forma de que agarres el micrófono y lo cuentes. Y él lo contó, así fue, en la reunión de fin de año, delante de todos sus compañeros, en medio de un mar de lágrimas colectivos. Creo que está buena la anécdota porque es un caso de éxito, se necesitan casos de éxito. Felicito a ACDE por esta iniciativa y porque de algún modo lo que hay que hacer es convocar a esa sensibilidad que todos tenemos, ya sea porque la tenemos o porque la estamos necesitando. Porque claramente se ve una fractura social que determina, digamos, esa barrera que impide a tanta gente que por ahí quiere dar un salto a volver a la vida. Y este es un caso de éxito donde este muchacho volvió a la vida. Está aquí Jorge Penedo de la empresa Teima y está Omar Pérez de Vilpa, que también son contratadores. Teima debe ser el principal contratador de liberados de todo el Uruguay. Lo hacen hablar en todas las reuniones. Hoy lo vamos a perdonar. Ni él se lo debe poder creer. Pero bueno, le vamos a pedir al doctor Abdala y al comisario Mendoza que se paren, porque aparentemente las personas de atrás no los ven. Y la primera pregunta va para el doctor Abdala, y es, ¿cuáles son los recorridos posibles que tienen los liberados cuando no obtienen la oportunidad laboral que todos nos gustaría tener en la vida?
¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son los caminos que ustedes han descubierto que son los más frecuentes? Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Empiezo, por supuesto, por los agradecimientos y los reconocimientos. Gracias a AGDE, gracias a todos los que están aquí por esta convocatoria que resulta, por cierto, yo la pondría en términos de que resulta imprescindible por lo mucho que se juega en todo esto que hoy tenemos planteado y que estamos reflexionando colectivamente. Creo que tiene que ver con aspectos vinculados con la inclusión, con tener, como decía recién Antía, una sociedad integrada o una sociedad dividida y segmentada. Tiene que ver todo esto en última instancia con nuestra vida cotidiana y la de nuestras familias. Tiene que ver con la convivencia social, con la convivencia que seamos capaces de construir hacia adelante o que en todo caso fracasemos, por lo tanto, en el camino de construir una sociedad pacífica. Y tiene que ver, por supuesto, con los niveles de criminalidad, en última instancia, porque se vincula directamente y afecta directa e inevitablemente los niveles de reincidencia. Y los niveles de reincidencia es la respuesta a tu pregunta. Tú me decías, ¿cuáles son las vías o los caminos que tienen los privados de libertad cuando egresan y no tienen oportunidades, un poco más, un poco menos? Bueno, yo te diría, en realidad no tienen muchos caminos. Más bien yo creo que la pregunta me atrevería a reformularla. ¿Cuáles son las consecuencias de esa circunstancia? Y creo que la consecuencia es la que estadísticamente está demostrada, que es caer y recaer en el delito. Y no solo una vez, sino más de una. Y esto no es porque esa persona tenga una composición o un esquema intelectual, espiritual, personal y biológico de carácter criminal. No, eso es porque irremediablemente la sociedad, en función de las coordenadas que tenemos planteadas, inexorablemente la lleva a esa consecuencia. Porque en la población penitenciaria, que es, ahora voy a decir los datos más exactamente, Mendoza, de 15.000, en este momento 600, un poco más, un poco menos, personas privadas de libertad, a no creer que todos, ni siquiera la mayoría, son irrecuperables, para plantearlos en términos que podamos todos entender, o que en todo caso revisten una peligrosidad que por lo tanto los vuelve, bueno, inexorablemente seres perversos que una vez que obtengan la libertad van inmediatamente a reincidir o a recaer en el delito. No, todo lo contrario. Yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido que la enorme mayoría, si le damos las oportunidades, que sin duda esa es la palabra clave en todo esto, y por supuesto las oportunidades están asociadas a la aproximación al mercado de trabajo y a la inserción en él, bueno, sin ninguna duda lo que están deseando, y para eso se trabaja desde que están privados de libertad, y creo que hacemos mucho desde el Estado, pero no alcanza con lo que desde el Estado hacemos, sin ninguna duda esas personas no van a desaprovechar la oportunidad de un camino virtuoso de reeducación, de reinserción y de rehabilitación social. Desde el Estado, repito, hacemos mucho. ¿Tenemos que hacer mucho más? Sin duda. ¿Venimos con mucho retraso en cuanto a las políticas públicas? Seguramente que sí. Creo que hemos logrado o estamos logrando, por lo pronto, construir un consenso. En esto es muy importante el consenso político y el consenso social. El consenso político ya lo alcanzamos. Yo creo que en el sistema político, en el actual gobierno, en la actual oposición, todos los partidos que componemos el Parlamento Nacional, estamos absolutamente todos de acuerdo en que aquí hay un solo camino posible, que es este. Cuando nosotros vamos al Parlamento a informar a la Comisión de Seguridad o a la Comisión Bicameral del Sistema Penitenciario de todo lo que se está haciendo, más allá de las naturales críticas que pueda haber con medidas de carácter administrativo o de gestión, en cuanto a la orientación, no hay dos opiniones. Y el enfoque dual del que hablamos desde el Ministerio del Interior, que tiene que ver con ir a las causas profundas que están detrás de la violencia y del delito, y eso es, o en todo caso vale, para las situaciones de afuera del sistema y para las situaciones de dentro del sistema, porque creo que además ya no hay que hablar del sistema penitenciario en términos de, digamos, de gueto, de que en el sistema penitenciario, en todo caso, lo que convive es una sociedad paralela que no se conecta con la otra, con la sociedad que integramos todos los demás, porque lo que pase o deje de pasar dentro del sistema penitenciario repercute inexorablemente en el resto de la sociedad y repercute, por lo tanto, en la propia política de seguridad y en las oportunidades o posibilidades de prevenir el delito y de bajar
los índices de delincuencia. Eso es absolutamente así. Lo que tenemos que seguir machacando es en construir el consenso cultural. Es ese proceso del que hablaban los compañeros que yo comparto, en el que venimos registrando avances y en el que creo que ya la opinión pública, pero los que tenemos responsabilidades no solo de gobierno, digo responsabilidades de conducción, desde el ámbito privado, desde el ámbito de la empresa, desde el ámbito del Estado, por supuesto, tenemos que formar opinión en esa dirección. Creo que todos los uruguayos tenemos que entender que este es un problema de todos los uruguayos y que este es un problema que a todos nos convoca, más allá, digamos, del nivel o del plano de actuación que a cada uno de nosotros nos corresponde o el medio en el que nos movemos, a actuar con un sentido de responsabilidad social, que es un sentido de responsabilidad social de ejercicio colectivo, pero de asunción individual. Y esto que creo que es válido para todos los ciudadanos, por supuesto lo es también para aquellos, y tiene que ver con la pregunta que le hacías más temprano a Fernanda, que bueno, que lideran una empresa, que tienen la oportunidad, por lo tanto, de generar trabajo y de darle trabajo a otros, y me parece que en ese sentido es en esa dimensión o en esa perspectiva que tenemos que valorar mucho la reunión del día de hoy. Yo decía que estamos haciendo mucho desde el Estado, lo ha hecho este gobierno, y yo diría que los poderes públicos en general vienen dando pasos. Por supuesto que el traspaso de la DINALI del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social tiene mucho de simbólico, pero tiene a partir de lo simbólico mucho de política pública en función de todo lo que aquí se ha dicho y de todos los planes que desde el MIDES a través de la DINALI se vienen desarrollando en términos de generarle capacidades a las personas privadas de libertad y por lo tanto de darles herramientas para poder sostenerse fuera del sistema una vez que egresan. Ahora, tenemos asignaturas pendientes, como por ejemplo la propia ubicación institucional del INR. En el Uruguay los cambios a veces o las decisiones importantes nos lleva mucho tiempo tomarlas. El INR se creó como órgano desconcentrado del Ministerio del Interior, su condición actual, en el año 2010. Ya en aquel entonces todos los partidos coincidimos en que eso debía ser transitorio y que por lo tanto más temprano que tarde el INR tenía que convertirse en un organismo absolutamente autónomo, separado, por lo pronto del Ministerio del Interior y seguramente separado del Poder Ejecutivo, de la Administración Central. ¿Para qué? Para que las políticas de rehabilitación, por lo tanto, adquirieran una jerarquía y una autonomía mayor a la que tienen hoy. Porque nos guste o no, y más allá, por supuesto, de que hay conciencia en todos estos temas en el Ministerio del Interior, hoy el INR es un organismo sometido a la jerarquía del Ministerio del Interior y esa no es la mejor definición o el mejor diseño institucional. Por suerte, estamos en un año electoral, todos los partidos parece que vamos coincidiendo en la necesidad de crear un Ministerio de Justicia, en darle autonomía al INR, vincularlo al futuro Ministerio de Justicia por razones de competencia, y yo creo que lo institucional, por supuesto, es muy importante porque desencadena muchas cosas a partir de allí. Desde luego que no nos hemos quedado en estas elucubraciones teóricas o abstractas, hemos hecho cosas muy concretas. Estamos trabajando e invirtiendo mucho, invertido mucho el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior en esta etapa en cuanto a la infraestructura de las unidades penitenciarias, en cuanto a generar nuevas plazas, que van a ser varios miles de plazas nuevas cuando termine el periodo de gobierno. Recuperamos el módulo 1 del CONCAR, que fueron 500 plazas nuevas, construimos las nuevas cárceles de Tacuarembó y Artigas, por ejemplo, la comunidad educativa de Salto, en fin, no los voy a aburrir con ese detalle, pero estamos invirtiendo para superar los bolsones de hacinamiento que tenemos en el sistema. Empiezan 2 obras por el régimen de la participación público-privada en Punta de Rieles y en el Penal de Libertad para generar plazas nuevas también, pero no es generando nuevas plazas, porque generando nuevas plazas en todo caso termina siendo una invitación a incrementar la prisionización, los niveles de prisionización, a que haya más presos. En este periodo de gobierno, estos 4 años y poco que llevamos, incrementamos en 4.000, poco más, un poco menos, la población carcelaria. Y esto no lo digo como una crítica, en todo caso se puede ver como una señal de eficacia policial en cuanto a la persecución del delito. Pero tenemos que avanzar en las medidas alternativas. Hemos invertido en tecnología. Esta semana presentamos un dispositivo de control biométrico que nos va a permitir y le va a permitir a los jueces, y se lo presentamos al Poder Judicial y a los fiscales, y lo ven con mucho entusiasmo, bueno, empezar a decretar cada vez más la prisión domiciliaria y no el ingreso al sistema penitenciario.
porque con ese sistema vamos a tener la eficacia suficiente como para que las órdenes judiciales se cumplan y por lo tanto para que la privación de libertad fuera del sistema carcelario se pueda convertir en una realidad, sin perjuicio de que hay que avanzar en la libertad vigilada y en todos los mecanismos de medidas alternativas. Hemos avanzado mucho en los aspectos estrictamente sociales. Se dijo aquí, la presencia del MIDES en CONCAR, en este periodo de gobierno, sin duda es un cambio cualitativo fundamental, en la perspectiva que yo decía recién, de empezar a trabajar en los que están en condición de preegreso o están próximos al egreso, y con ellos empezar a definir una estrategia para poder sostenerse ese periodo de libertad una vez que recobre definitivamente su libertad fuera del sistema. Con el sistema educativo, que todos sabemos que la generación de capacidades y de instrumentos y de herramientas pasa por el trabajo y pasa por la educación. Hemos firmado convenios con la UTU, hemos adecuado un sector específico del CONCAR para que allí se desarrolle y se imparta la enseñanza técnica en las más diversas disciplinas. Generamos un circuito universitario en 5 unidades penitenciarias. La Universidad de la República, en las distintas facultades, están por lo tanto allí desarrollando tareas de educación formal y tareas de carácter académico. Tenemos un convenio con el INEFOP por el cual 2.000 cupos, 2.000 personas privadas de libertad pueden acceder al aprendizaje de distintas técnicas, de distintos saberes, a la formación personal y profesional. Todo eso es muy importante a la hora de la salida, a la hora del egreso. Ahora, ¿alcanza con eso? Por supuesto que no. La Constitución de la República dice muy claramente que las cárceles no deben servir para mortificar a los presos, sino para procurar su reeducación, procurando al mismo tiempo la aptitud para el trabajo. Lo dice textualmente el artículo 26. Y la aptitud para el trabajo en términos modernos debe entenderse como la oportunidad de trabajar. Por supuesto, estar preparado y tener las capacidades para desarrollar la tarea que corresponda, pero al mismo tiempo, si no se le da la oportunidad a ese privado de libertad de que pueda insertarse en el mercado, de nada habrá servido todo lo demás. Así que en esa lógica, la respuesta a la pregunta es muy clara. Creo, Marcelo, que notoriamente, si nosotros no construimos esas vías de salida y esas alternativas de sostenimiento fuera del sistema penitenciario, la proporción o la probabilidad de la recaída en el delito, ya la sabemos, ya la tenemos. Son los altísimos niveles de reincidencia a los que nos enfrentamos. Y eso vale como preocupación en la perspectiva de derechos, porque hay una cuestión de derechos. En definitiva, si vivimos en una sociedad liberal como la que nosotros vivimos y republicana, está claro que, creo que lo dije antes, los privados de libertad tienen suspendida y temporalmente la libertad ambulatoria. Después tienen todos los demás derechos vigentes. La población carcelaria está compuesta mayoritariamente por personas del sexo masculino, pero además por personas jóvenes. Sobre todo ese es el dato que debe importarnos. La enorme mayoría de la población tiene menos de 30 años. Ya sabemos que por grave que pueda haber sido la rapiña que cometió eventualmente, en poco tiempo van a estar conviviendo entre nosotros nuevamente, porque por suerte en el país, desde hace muchos años, no existe la pena de muerte. Y por lo tanto ese es un dato que tenemos que incorporar al análisis y que tenemos que asumir que condiciona o va a condicionar nuestra convivencia, como yo dije antes, y la realidad cotidiana a la que nos enfrentemos en el país, en la capital, en las capitales departamentales del interior, a lo largo y ancho del territorio, porque esto nos termina atravesando a todos como sociedad y termina, repito, hipotecando las posibilidades de que seamos una sola sociedad. Somos un solo país y un solo territorio, pero no podemos correr el riesgo, ni asumir el riesgo, ni hacer de cuenta que no nos puede pasar, porque nos puede pasar, de terminar siendo un mismo territorio con varias sociedades o varias naciones o varios esquemas culturales que en todo caso conviven en un mismo espacio, porque todos sabemos lo que eso representa y más allá de que creo que estamos lejos, está claro que algunos signos a ese respecto todos sabemos porque vivimos en este país que ya los estamos percibiendo. Así que yo les agradezco mucho por esta oportunidad, los felicito, creo que el camino es por aquí, no hay otro camino posible y me parece que esto es un tema que va mucho más allá de las opiniones o de los juicios de valor. Me parece que son, por supuesto que hay una cuestión axiológica en todo esto, de valores humanos, naturalmente que sí, no quiero
apartarme ni prescindir de esa perspectiva, pero tenemos que verlo también desde el punto de vista práctico, del punto de vista pragmático, del punto de vista sustantivo y material, de lo que esta realidad representa y de cómo nos condiciona y de cómo nos afecta, en algo que además no tiene término medio, porque si esto lo resolvemos bien, nos afectará para bien, y si esto lo resolvemos mal o seguimos sin resolverlo cabalmente, por supuesto que nos va a afectar para mal y además en una lógica complicada, porque esto es progresivo y sin duda hoy nos puede preocupar la realidad que tenemos, pero a medida que el tiempo transcurra, esa realidad puede llegar a volverse bastante más dramática todavía. Muchas gracias, doctor Abdala. Don Luis, el subsecretario nos dejó con poco tiempo, ¿vio? Estamos todos emocionados con este tema. Y yo quisiera decir algo que es relevante y que ustedes deben de saber. Los funcionarios del INR tienen un trabajo muy duro, porque también ellos están presos con los PPLs. Es un trabajo difícil, esto no lo va a decir Luis. ACDE está cerca de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica y conocemos ese tema por algunos agentes. De hecho, Teresa Cometo, que hoy nos acompaña, ella misma es agente de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica y nos cuenta esta realidad de la dificultad del funcionario de convivir, porque muchas veces, eso lo va a explicar Luis rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, les agradezco mucho la paciencia y el interés que están teniendo, muchas veces el funcionario convive con el PPL y con su mundo, y no es un trabajo fácil, es un trabajo harto difícil, que obviamente tiene que ver con lo técnico, con lo emocional y por encima de todo con la eficacia funcional que todos como ciudadanos esperamos de una agencia fundamental del Estado como lo es el INR. Aquí está presente el oficial Nicolás Piñeiro, que lidera el polo industrial de Comcar, que tiene 300 PPLs, que es con quienes trabaja Manpower y ACDE a los efectos de encontrarle a esos PPLs una salida laboral lo más digna posible. Así que, don Luis. Te agradezco. Primero quiero agradecerle porque no siempre tengo un auditorio de empresarios para contar la realidad en la experiencia. Hoy empezamos, hablaron los compañeros del MIDES, de IDINALI, el tema del pregreso. Pero yo me gustaría, tengo poco tiempo, pero estoy a la orden algún otro día, hay que empezar por el principio. ¿Por qué esta persona cae en la cárcel? Ahí empieza el tema. Yo le hablo, el doctor Adal habló de la parte política, yo le hablo de la experiencia. Yo tuve 4 años, del 12 al 16 de director de INR, en un gobierno, ahora estoy en el otro gobierno, así que yo soy profesional, y llevo más de 4 años. Estoy del 1 de marzo del 20 como director nacional. Tengo 8 años de experiencia, pero experiencia que yo camino, vivo caminando a las cárceles y hablo con los internos y sé las realidades. Y las realidades me toca, hay que empezar, yo estoy convencido que esto, no hay que esperar que el joven tenga 18, 19 años y caiga en la cárcel para rehabilitarlo. Hay que trabajar con los niños, yo soy convencido. Y lo veo en las visitas. Y la primera vez que entró a la cárcel, un policía viejo me dice, ¿vio ese niño que está en la visita un domingo? En la visita correteando, 3, 4 años. Ese niño viene a ver al padre. Y cuando yo era más joven, veía al padre corriendo que venía a ver el abuelo del niño. Dice, y este niño tiene un futuro ya decidido. Va a ser, los futboleros dicen, la formativa en el INISA y cuando tenga 18 años viene para acá. Ese es el tema. No hay que esperar que tenga 18 años, hay que trabajar con los niños. Y yo lo veo. Por lo general, nosotros, yo tuve una familia trabajadora, uno ve los padres que trabajan y esta gente no ve los padres que trabajan. El domingo no va a comer a la casa del padre unos ravioles, un asado, va a ver a la cárcel. Aprende el idioma carcelario, aprende cosas de cárcel. En la escuela, ¿sabe qué juegan en la escuela muchos niños? Juegan a la revisación.
Unos hacen de policía y otros hacen de familia y le revisan, esconden un lápiz, una goma y yo tengo que encontrar el lápiz y la goma, porque es lo que ven. Es lo que ven ellos. Ven que entran y los policías lo revisan porque los padres le hacen entrar la droga a los niños. Bueno, ese ambiente hay que trabajar con los niños para empezar a disminuir lo que tiene que ver con la reincidencia. Que esos niños, trabajar mucho con ellos, porque esos niños se transforman en joven con deserción escolar y van a la cárcel. Anteayer, con el ministro Martinelli, fui a Colonia, a la cárcel de Colonia, y encuentro una cara de bebé, digo, ¿qué edad tenés? 18. ¿Cuándo lo cumpliste? En enero. Y ya estaba preso. Bueno, hay que trabajar con estos jóvenes, la única manera. El INR tiene 15.907 privados de libertad y 9.222 de DINAMA, Dirección de Medida Alternativa, Dirección Nacional de Medida Alternativa, que depende también del INR. Importante que lo dijo el doctor, hay que trabajar mucho también, no solamente con la privación de libertad, sino con las medidas alternativas ¿qué pasa? Los jóvenes que hacen hurto, primero, si es hurto solo, la justicia los pone en medida alternativa. Y el segundo hurto va a la cárcel. Por eso es importante trabajar con esas medidas para evitar que robe de vuelta y vaya a la cárcel. Eso es lo más importante. El CONCAR, que no puede tener más de 3.000 personas, hoy falta 16 para 5.000. Estamos en una cifra grande. El doctor Adara mencionó que se están haciendo construcciones, y cuando terminamos construcciones, con la cifra de hoy estaría empardada lo que tiene que ver con las plazas, pero hoy tenemos 2.800 plazas de menos, porque se hizo mucho, pero también hoy creció la población en 4.118. Como yo le digo al señor ministro, yo soy el secretario, la eficacia de una pata del ministerio, que es la policía, donde mis colegas policías trabajan, yo fui jefe de policía también, trabaja en efectivo, es un tema que va gente para la cárcel. Es decir, lo que hablaba de que era el Ministerio de Justicia, porque el Ministerio del Interior, vamos a decir, le da elemento a la justicia lo procesa y termina en la cárcel. Pero el tema es eso, hay que trabajar mucho con la gente joven es la mayoría, la primera franja de 25 a 30 años, la segunda franja de 20 a 25. Pero tenemos gente hasta de 91 años en la cárcel. Mucha gente, 90, 80 y pico, que son por delitos sexuales. Es una cifra que ha crecido mucho, los delitos sexuales. 80, 90, 80, 91, y después 87, 88, uno ve unos viejitos en la cárcel. Esas son las realidades que vivimos hoy. Cuando se habla de la gente que ingresa, acá ustedes tienen que tenemos los que salen para la calle, que es importante que el trabajo del MIDE, yo les digo los números, para que lo tengan claro acá, que son, en enero ingresaron 795 y ingresaron a la cárcel y salieron 789, es decir, en enero ingresaron, si yo divido a 30 por el mes, me da un promedio de 27 personas que ingresaron y salieron 26. Ahí por día uno más, es decir, siempre está entrando más gente de lo que sale. Por eso el aumento de los 4.000. En abril ingresaron 1.111 y salieron 891, es decir, el promedio de 34 ingresaron y salieron 30. Salen 30 personas por día. 27, a veces va o baja. ¿Qué significa eso? Que esa persona, ¿dónde van? ¿Qué van a hacer? Tenemos el trabajo de ellos, pero no es lo general. Tenemos mucha gente que sale. Y hay diferentes realidades. Las realidades son el testimonio de los internos. Hay un interno, yo soy convencido de que la única manera de los internos, si el interno hay que trabajar con ellos como está haciendo AGDE, en el pregreso, como está haciendo Dinali, trabajar en el pregreso. No esperar, como se hacía, que el día recupere su libertad, le daba un boleto de ómnibus y arreglate como pueda. Hay que trabajar pre-egreso, hay que trabajar medio año o más, empezar a trabajar con esa persona, darle los hábitos del trabajo. En el polo industrial que está trabajando ustedes son la gente que está más avanzada, que tiene más ganas de trabajar, pero tenemos otra gente que nunca trabajó.
Hay gente que yo le oferto para ir a una chacra y me dice, yo no voy a una chacra. Yo acá vine a hacer polifón. ¿Qué significa el polifón? El polifón es el colchón. Nunca trabajé y voy a trabajar para los milicos. Gente que nunca vio al padre, al abuelo trabajar. Son realidades que la veo día a día, no quieren. Lo invito a una chacra y dicen, no, hay que trabajar 8 horas. Yo acá paso bien. Porque nunca vio un ejemplo. Hay que trabajar con jóvenes para que no caigan, porque nunca vieron trabajar. Y aparte, trabajando, hay un código carcelario, desgraciadamente, que es así, que pierden prestigio. Trabajar pierden prestigio, porque ellos son delincuentes. Y me decían, ¿qué quiere? ¿Que vaya a trabajar empaquetando en X tienda de tiendas grandes? Si yo hago un atraco y me gano lo que ganan estos, los giles que trabajan. Son realidades que tenemos que enfrentar. Yo hablo de la experiencia. Pero Luis, también descuentan cuando trabajan, ¿no? Eso es bueno que lo sepan. Descuentan, ¿no? Sí, descuentan en algunos delitos, porque con la luz cambió, que se llama el descuento ese, pero no es todo. Y con el estudio también. El estudio y trabajo, hay todo un sistema. Pero digo, redimen se llama, redimen la pena. Algún abogado debe ver acá. Pero el tema es eso. Nosotros tenemos que trabajar en el preegreso, esa persona, prepararlo para salir a la calle. Hay que darle herramientas. ¿Cuál es el problema de hoy? Usted trabaja con una parte de la gente, yo trabajo con la otra parte, y ustedes tienen que saber la realidad. La realidad es que ese muchacho, joven, menos joven, sale y va al barrio. No quiero estigmatizar ningún barrio acá, va al barrio, entra, y se encuentra el mismo que cayeron. Fulano, mengano, vamos a tomar una, vamos a fumar una, y ahí se pierde. Lo dijo uno, dice, yo quiero cambiar, pero ¿qué pasó? Me fui a mi casa, enseguida supieron que yo salí, me tocaron la puerta, vamos a hacer un atraco. Y yo me tengo que ir. O voy a hacer atraco con ellos o me tengo que mudar. Porque si yo le digo, no voy a hacer el atraco, ese atraco sale mal y después me culpan a mí que yo fui el que bociné que iban a atracar. Todos unos códigos que hay en los barrios, que es así. Por eso la única manera que nosotros tenemos es trabajar en el preegreso, darle herramientas, como dicen afuera, apadrinarlo a una persona. Es lo más parecido a apadrinarlo. Vos te vas dentro de 6 meses, bueno, a apadrinarlo, referente, que tenga un padrino, que ande. ¿Qué hiciste hoy? No te drogues, vamos, vení acá. ¿Qué sabes hacer? Y cuando salga en libertad... Punto, Luis, muy buen punto, porque ahora le vamos a dar la palabra a Liliana Santo, que trabaja en ACDE y que ella está viendo el programa de voluntariado, para de alguna manera hacer exactamente lo mismo que estás diciendo. El acompañamiento. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es, el tipo se va, hay que más, yo soy más profundo, hay que sacarlo del barrio. El barrio donde cayó, el barrio donde está toda su gente que lo hizo caer en la cárcel, va para el barrio y el hombre le dice que soy embromado, para no decir otra palabra, soy embromado, no te animás, los milicos te cambiaron, no tenés aquello que ustedes saben. Es yo le hablo de la realidad que la vivo todos los días, que hay apadrinar a esa persona, andar con ellos y cuando salga en libertad, no esperar ese día. 6 meses antes vas a trabajar en traslado, llevarlo, tenemos un artículo que vamos a sacarlo, llevarlo a la futura compañía que va a trabajar, presentarlo, ver, hay que trabajar mucho. Hoy nosotros... Está trabajando ustedes, pero la realidad es que pasa eso de que mandamos a la gente con un escarbadiente a la calle. Solo agregar una cosa en relación a esto que estás diciendo que es muy importante. Hablábamos de la empresa Teima, pero todas las empresas constructoras grandes del Uruguay, SACEM, Berques, Ingener, que está aquí presente, de alguna manera son fundamentales porque parte de sus obras, de sus grandes obras, son en el interior del país. Entonces se llevan al liberado, al campamento de la obra, y evitan lo que Luis está describiendo. Que el pibe vaya al barrio, que a veces el problema es ir al barrio. Siempre, entonces, siempre es al barrio. De allí ahí donde se agarró todas las malas costumbres, llega de vuelta. Es como que se bañe y se ponga la ropa sucia, perdone, pero es la realidad. Esa es la pura realidad. En el barrio fue que cayó, está toda la amistad de él. Y ahí entra. Si no entra, queda como jodido, perdón la palabra. Es así que lo vivo. Es la única manera que viva en otro lado, sacarlo de ahí, que no entre en el ambiente que lo llevó a perder. Y la droga, antes que nada, la droga tiene 2 efectos en la cárcel. La droga, no le voy a culpar a todos, pero tiene mucho que ver. Y ahí hay 2. Tengo 2 tipos de privado de libertad. El joven, que es adicto, que lo hacen adicto, que roba para comprar la droga, roba una cartera a una señora,
y de ahí va preso y tenemos que darle tratamiento de droga, que eso no estamos cumpliendo como debíamos cumplir. Pero tenemos en el mismo sistema penitenciario un grupo más reducido que son mercaderes de la droga, que no se drogan, que son los que negocian, se hacen ricos. Y usted ve los días de visitas, yo ya sé, voy a la cárcel número 3 de Libertad y veo quién tiene visita. Si veo a Doña María en chancleta, caminando de la ruta 1 con una caja para el hijo, y por otro lado veo un Mercedes-Benz de la gente narco. Es decir, esa es la diferencia. La gente que es víctima de la droga, jóvenes que no tienen ninguna influencia, no tienen nada, ni paquete recibe, porque la droga los tiene muy mal embromado, pero también hay gente que negocia con la droga y que tiene buena defensa y muchas veces logran ciertos beneficios por el abogado que pelea por ellos. Son las realidades que uno ve, que podemos hablar muchos tiempos. Yo les pido un aplauso para Luis porque estas son las personas que están tratando de devolverle ciudadanía y lo hacen a veces con escarbadientes. Por eso nosotros desde ACDE nos atrevemos a reclamar enfáticamente que necesitamos un presupuesto muchísimo más potente. Tiene que ser tan potente el presupuesto para reprimir como el de rehabilitar. Y este no es un problema de este gobierno, ni del pasado, ni del pasado. Es un problema nuestros como ciudadanos. Nosotros le pedimos a los políticos que repriman. Los queremos en cana. Sí, está perfecto. Pero si no los rehabilitamos, no alcanza con la represión. Cuando ustedes fueron, Marcelo, nunca habían ido, ustedes fueron conmigo, nunca habían ido ningún empresario, ninguna persona como ustedes a la cárcel. Y fueron, ¿te acordás que hablamos? Que hoy no está el Estido también, que el Estido no. Pero fuimos hasta allá y ustedes entraron y era el agradecimiento de los internos, porque nadie le da corte, no existen. No tienen nombre, no tienen nombre. Están sepultados. Y ellos fueron, hablaron, y después no lo dejaban salir porque se le amontonaban. Pero el tema es un desafío. Le dimos mucha esperanza. Eso yo me cuestiono, le dimos esperanza. Y ellos ahora están esperando que esa esperanza se cumpla también. El día lunes, Luis, eso es otro tema, le dimos esperanza. Para redondear un poquitito, darle la palabra ahí a Liliana un segundo, que nos va a contar sobre qué otras cosas pueden hacer ustedes como empresa, además de dar empleo. De alguna manera decirles que empieza a funcionar una comisión de ACDE que les va a tocar la puerta con un PPT donde les vamos a pedir que junten a su gerente de recursos humanos, a su gerente de asuntos institucionales, a su gerente general y tratar de que esto sea un programa permanente, un programa no de un liberado, sino un programa de alguna forma que los comprometa, que nos comprometamos como sociedad a dar vuelta esta historia. Liliana, contanos un poquitito el voluntariado y vamos cerrando porque se ha extendido esto mucho más de lo que pensábamos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Y bueno, el voluntariado es clave porque ya lo decía acá Mendoza. Hay dos ideas que me parecieron que vale reafirmarlas. Muchas veces estas personas que han sido privadas de libertad no han tenido nunca la oportunidad de sentirse valiosos o queridos por alguien. Las anécdotas que escuchamos hasta incluyen que la escuela era, en vez de llevarlo a la escuela, llevarlo a robar. Y el voluntario tiene un rol que hace un pilar diferencial en ese camino de reinserción, porque es alguien que va a ir al encuentro del liberado, no porque tenga un trabajo que hacer al respecto, no porque tenga un sueldo que cobrar de ir a ese encuentro, sino porque auténticamente le interesa ir al encuentro del liberado. Y eso es para el liberado una señal enorme que transforma ya su realidad en ese solo hecho. Porque, como decían, ¿no?, la expectativa que generó la visita de ACDE en la primera oportunidad y la expectativa que seguramente genera cada miércoles la visita de Manpower, de Ottonelli, a ir al encuentro. Importan, existen para alguien, salieron de la zona de invisibilidad y de desprecio para convertirse de vuelta en un ser humano, en una persona.
Y el proceso de reinserción es complejo y es largo porque hay que golpear muchas puertas para lograr que alguna se abra. Y ustedes saben que cuando tenemos toda la contención, aún con toda la contención, es complicado llevar adelante procesos donde uno tiene que insistir e insistir e insistir para lograr. Entonces el voluntario tiene un rol clave en ayudar al liberado a sostener ese proceso de búsqueda de trabajo, de volverse a ganar el derecho de ser considerado como una persona por los otros y no ser mirado de costado. Y en ese proceso el voluntario no necesita ser alguien con experiencia. Lo único que se necesita es que tenga ánimo de servicio, que tenga escucha y tenga capacidad de apoyar sin juzgar. Y van a ser solo un par de horas semanales. No. Bueno, más o menos. La disponibilidad que se espera es de 3 a 5 horas, pero la idea es que no sea por teléfono. La idea es presencial. Ir al encuentro. Claro, ir al encuentro. Porque las relaciones se establecen en el encuentro, ¿no? Pero el voluntario no tiene que tener experiencia. Entonces, este es un programa en el cual se cuida tanto al liberado como al propio voluntario. Los voluntarios van a estar acompañados por coordinadores que sí tienen muchísima experiencia y trayectoria en el acompañamiento de personas liberadas y que los van a estar guiando. Por eso se trata de gente que pueda dedicar 3 horitas en una semana y 5 horitas en la siguiente, porque van a estar trabajando también acompañados, en duplas, en ternas. La idea es que no vaya el voluntario solo a ver qué puede hacer con el mundo, sino que en parejas de voluntarios, en duplas o en ternas, vayan al encuentro de los voluntarios. En una semana me encuentro con los liberados, voy guiándolos, viendo cómo están en ese proceso, ayudando a sostener, orientar. Y en la semana siguiente repito, pero además me encuentro con los coordinadores, que me guían, que me orientan, que saben cómo hacerlo y que me van llevando de la mano en el proceso y me ayudan a resolver las grandes dificultades. Entonces, con esto cortito, invitarlos a que también se puedan sumar como voluntarios, que puedan sumar a sus colaboradores como voluntarios, en este proceso de emplear. ¿Qué diferencia enorme hace si en la empresa tengo ya adentro algún padrino que puede ir supervisando y identificando tempranamente si hay algún desafío? Y que puedan sumar también en el boca a boca. Se necesitan muchos voluntarios. Mañana empieza el programa de voluntarios con un primer pequeño grupo piloto, pero hay más de 70 personas, ¿no, Inés?, que han pasado por el proceso de formación de ustedes, que están esperando un trabajo estable y que una oportunidad que se les dé puede realmente transformar cada una de esas vidas. Es socia de Deloitte, ¿no? Y es una de las tantas y tantos voluntarios que están trabajando en esto. No estamos hablando que somos un equipo profesional, simplemente somos empresarios que estamos preocupados por esto. De modo tal de terminar la reunión de forma positiva. Vamos a ver un cortísimo video de 2 minutos. Yo les agradezco muchísimo la atención que nos han brindado, el interés, y como dijimos hace un rato, vamos a estar golpeando las puertas de ustedes para ver cómo podemos seguir este proceso juntos. Buenas noches y muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Fue trabajar con personas que están en la marginalidad o que justamente estuvieron privadas de libertad y fue en ese marco que nos metimos en el proyecto y sobre todo a trabajar en 2 puntos principales que fueron la contratación de liberados y 2, trabajar en un proyecto de ley para que haya incentivos fiscales y de seguridad social para la contratación de liberados por parte de empresas. Este programa lo que ha permitido es darle mayor visibilidad y sistematizarnos más y estar mucho más en contacto con otras empresas que tenemos la misma sensibilidad social. El lugar tiene realmente una problemática donde tenemos cada vez más presos, cada vez más personas liberadas y hay un tema de reincidencia que también es muy difícil de poder corregir si nosotros las empresas que tenemos la posibilidad de empleo, que tenemos la posibilidad de que las personas se desarrollen a través del cobro de un salario, a través de la recuperación de determinados valores y para que eso también repercuta en la seguridad pública, que también repercuta en tener una mejor sociedad con
liberados, insertados en la sociedad, que puedan desarrollarse socialmente en todos los ámbitos. Los perjuicios que puede haber, de alguna manera, se van relativizando por el propio desempeño de la persona. Usted tiene derecho justamente a borrar su pasado, ¿no? Si de alguna manera cometió un delito, cumplió su condena y quedó libre, bueno, ahora tiene la posibilidad de reinsertarse. Creo que el prejuicio que se tiene que derrumbar o que nosotros hemos derrumbado es, bueno, para aportar tenemos que darle oportunidades. Pensar, no, es solo para la construcción, es solo para tareas fuertes o barrendero. No, la verdad que son personas, obviamente algunas con una educación menor a la que normalmente tenemos, pero con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de superarse y muy arrepentidas. Lo que estamos trabajando también a través de AGDE, a través de la Cámara de Construcción, es invitar al resto de las empresas, sea de nuestro rubro, sea de cualquier rubro, a que se animen a poder dar este paso. Esto que está haciendo AGDE y todas las empresas que están participando es virtuoso en el sentido que estamos trabajando día a día para ser mejores personas, para ser mejores empresarios y hacer que nuestras empresas y la sociedad, en definitiva, también estén mejor. ¿Por qué hacemos esto? La primera respuesta es porque podemos hacerlo. ¿Y qué quiere decir eso? Está alineado con nuestra estrategia de empresa. Hacer el bien mientras hacemos las cosas bien. Pero en ese proceso de hacer las cosas bien, también tenemos que tener en cuenta en hacer el bien a la sociedad. Y ese es el elemento distintivo.